Hola, bienvenidos al tercer episodio de Más Allá del Scrub. Mi nombre es José Miguel Rodríguez y de nuevo les agradezco por estar con nosotros en esta tercera semana de este nuevo proyecto. En el día de hoy quiero tomar el tiempo para hablar un poco sobre el porqué de Más Allá del Scrub. Como saben, quizás no lo saben, pero como quisiera que supieran, yo personalmente estudié medicina desde una temprana edad, 18 años, en la República Dominicana. Y después de unos altos y bajos, decidí explorar un poquito más la medicina administrativa. Esto me llevó a conocer muchísimas personas fascinantes y, para ser francos, un mundo de la medicina, el cual no esperaba encontrar cuando estuve en la universidad. De manera inicial, quise ser médico por una simple experiencia. Cuando tenía 16 años, mi familia y yo tuvimos un accidente bien feo que casi se lleva a 2 de los miembros de mi familia, para ser más específicos, a mi papá y a mi mamá. En este tiempo y la recuperación, que fue larga en el caso de mi padre, tuvimos a un doctor ortopeda que iba a nuestro hogar a hacer las curas casi diarias a la pierna de mi papá por una quemadura de 3er grado. Y en ese momento dije a mí mismo, ser médico puede ser una oportunidad para ayudar a las personas. Lo más interesante de todo esto, y creo que lo mencioné en el episodio 2, es que la terapeuta, esa es la palabra incorrecta, la consejera o the counselor de la escuela, Mecho, cariñosamente, me dijo que si elegía medicina me iba a aburrir, pero yo no entendí en verdad por qué ella decía eso. Mi perfil psicoalgo decía que debía ser ingeniero de sonido y tiene sentido. Me fascina la música, me fascinan los números y me encantan las matemáticas, pero como todo buen adolescente responsablemente, yo no le hice caso. Y fui a la Pucamaima, me inscribí en la carrera de medicina. Fue muy interesante, no lo voy a negar. Fue un mundo que en mi familia, francamente, soy el segundo médico. Y en el aspecto de salud, somos pocos los que estamos en esta rama. Pero fue muy interesante, ya que me dio la oportunidad en la universidad de conocer muchísimas personas completamente diferentes, con las que nunca pensé crear relaciones. Pero al mismo tiempo, esto me dio la oportunidad de aprender un campo completamente nuevo. Me enamoré de cómo funciona el cuerpo humano, cómo desde el punto de vista genético estamos predeterminados a ser, pero desde el punto de vista emocional, cierto que hay cierta influencia. Lo que más determina cómo somos es nuestro ambiente, nuestra crianza. Y una de las cosas que fue evidentemente clara desde un principio es que, a pesar de ser compleja, a pesar de ser complicada, la medicina es una rama que te permite llegar a muchísimas personas. Pero desde un principio me di cuenta que no es solamente la medicina. La Facultad de Ciencias de la Salud de la Pucamaima comparte edificios y áreas con personas de odontología, fisiatría, enfermería. Y es evidente desde muy temprano en mi educación, cuando tengo que ir al hospital, cuando tengo que trabajar con pacientes, que son un equipo de trabajo. Desde la secretaria que está sentada recibiendo al paciente cuando llega a la consulta, hasta el camillero que lleva al paciente al quirófano y de vuelta a su habitación después de una cirugía. Todas las personas que están en salud están trabajando con gente. No es con una computadora, no es con una viga de acero, no es con una máquina de hacer café. Es con una persona que al final del día tiene sentimientos. Entonces, una de las cosas que más me impactó en esta educación temprana, allá en Dominicana practicamos con el paciente en vivo en los hospitales, es que aquellos médicos que eran profesores, que de verdad tú decías, cónchale, pero qué buen médico, eran aquellas personas que podían romper esa barrera personal y conectar con el paciente de manera rápida. Ese paciente se sentía muchísimo más abierto a conversar con el médico, a contar esa historia médica. Y como todos aquellos que han estudiado salud saben, el 85% del diagnóstico viene de la historia clínica. El que no conversa con sus pacientes es probablemente que meta la pata y probablemente después un bisturí por la complicación. Así que fue bien claro desde un principio que hay que tener ese nivel de empatía que comentaba la doctora Genaro Santana, ese nivel de humanismo que comentaba Alexander la semana pasada, para poder ser una persona exitosa en salud. Entonces, la razón primordial que me lleva a mí a crear este espacio más allá del scrub es que tú siempre oyes del médico, tú siempre oyes del cirujano, del internista, pero es muy raro oír de aquellas otras personas que también están en el campo de la salud, que también trabajan con pacientes, que también son humanos.
y llevan ese nivel de satisfacción y mejoría a una persona que está en una camilla sufriendo, con dolor, con problemas. Y yo quisiera crear ese espacio justamente con Más Allá del Scrub para que estas personas también sean capaces de contar su historia. Una de las cosas que me persigue de toda mi carrera profesional como médico fue el momento que estuve en la residencia médica, en la residencia de ortopedia en el Cabral Ibáez, y la dejé. Eso es un momento que llevó a una querida amiga a decirme, tú eres un fracasado. Y hasta cierto punto de vista, sí, en el aspecto de no soy un ortopeda el día de hoy. Yo fracasé en esa persecución profesional de un título, de un grado, de un diploma. Pero la razón por la cual yo dejé la residencia de ortopedia son muchas, no es una, no es la razón, son muchísimas razones. Pero una de ellas fue bien elemental y es el factor que la educación médica, la educación en salud en República Dominicana y a nivel mundial, no solamente en República Dominicana, a pesar de tratar con pacientes humanos, no humaniza al empleado que está formándose. Y de verdad que este no es el momento para hablar de las experiencias en el Cabral Ibáez o en la educación médica o como enfermero. No es el momento de hablar de eso. Pero fue muy evidente temprano para mí que yo tenía que tomar una decisión clara. O me gradúo de ortopeda, como muchísimos han hecho, o tengo una familia. Y para mí eso ni siquiera fue una pregunta. En ese momento Amelia, que es la más vieja, tenía 1 año y cambio. Y estábamos pasando por una situación sumamente difícil desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de la relación, desde la crianza. Yo tuve que tomar una decisión en ese momento y para mí, como dicen los americanos, that was a no-brainer. Eso fue simplemente familia va primero. Y en ese momento, la compañía para la cual yo trabajaba me dijo, antes de ser residente, me dijo, ¿quieres venir a trabajar como nosotros como gerente de ventas de esta empresa de dispositivos médicos? Y yo dije, no, dame mi trabajo de antes, que yo no sé ser gerente, yo estudié medicina. Y en ese momento José Álvarez me dijo, Joe, ven a trabajar conmigo, que yo te voy a enseñar lo que tienes que aprender para ser gerente. Y Dios mío, qué decisión más buena. Eso me enseñó una pasión completamente desconocida para mí en el aspecto del liderazgo, del dirigir equipos, del poder entrenar personas para dar lo mejor de sí. Que es efectivamente lo que estoy haciendo hoy en día aquí en la ciudad de Toronto, en Canadá, justamente en el campo de la salud. Pero eso me dio a entender, desde una perspectiva completamente diferente, de nuevo, trabajando para una empresa de dispositivos médicos en Dominicana, que no solamente siendo médico se puede llevar salud a personas. Esta empresa de dispositivos médicos quiso romper con el paradigma en Dominicana de que solamente los implantes que llevan allá son de mala calidad, que el servicio tiene que ser lo que diga la empresa y punto. Y fue siempre una filosofía de brindar la mejor calidad y el mejor servicio a los pacientes de la República. Esto me dio la oportunidad a mí, como médico, de no solamente mejorar el sistema de salud desde el punto de vista de servicio en dispositivos médicos, pero también de averiguar en Estados Unidos qué nuevos productos pueden beneficiar a la población dominicana, que quizás tengan una salida muy difícil en el mercado y muchísima resistencia, de lo cual estoy sumamente orgulloso, de por cierto, porque los médicos quieren trabajar con herramientas de buena calidad, pero muchas veces por los costos se hace difícil introducirlas en el mercado. Entonces, el tú tener la oportunidad de crear una historia financiera, una propuesta, que sea aprobada entonces por un CEO y diga, sabes que vamos a invertir $130,000 en este sistema que en Dominicana no existe, para que los pacientes se puedan beneficiar y que al final el sistema llegue y los seguros te digan a ti, no se puede aprobar porque es muy caro, y después los médicos defiendan la aprobación y el seguro apruebe los medicamentos y los productos y llega al paciente y tú dices, bueno, yo antes podía ayudar a un paciente uno a la vez. Ahora mismo yo puedo, mediante un sistema, ayudar a múltiples pacientes a la vez. Entonces, eso me dio a entender muy claramente una lección que aprendí en el 2009 en Texas, que no solamente hay que ver pacientes para ser médico o para trabajar en salud, que hay medicina administrativa, que hay medicina académica, que hay medicina de investigación, que hay medicina clínica, hay medicina quirúrgica. Hay muchísimos tipos de atención en salud. Y simplemente abrí los brazos y dije, bueno, que tenga lo que tenga que pasar. Como te digo, no practiqué mucho, fueron 3 años, 1 año a nivel de pasantía en el Limón de Villa González y 1 año y cambio en la residencia médica entre cirugía y ortopedia en el Cabral Ibáez. Pero una de las cosas que sí yo descubrí es que sí, es verdad, la medicina es aburrida en el siguiente aspecto. Estoy sentado en la pasantía dando pastillitas a mi paciente, tomando presión y digo, de verdad yo me voy a pasar 8 horas al día dando pastillas y tomando presión. Pero cada vez que llegaba una emergencia a esa policlínica,
fuera un motorista que se estrelló, fuera una avispa en un oído que tuve que sacar pieza por pieza, a mí se me metía esa gana de decir, uy, llegó algo que me interesa. Entonces es muy evidente que a pesar de decir siempre que iba a ser cardiólogo, not really. Mi punto de vista ahí cambió completamente y dije, voy a ser una persona enfocado en algo quirúrgico. Voy a rajar gente, como se dice de manera vulgar. Y por eso fue que decidí en ese momento la ortopedia. Combina perfectamente la biomecánica, un poquito de ingeniería, con la salud, medicina, y siempre hay algo diferente que hacer. Una de las cosas que más me enseñó ser residente en el Cabral Ibáez es el nivel de necesidad que tienen muchísimos de los pacientes de la República y cómo esa sonrisa en el día a día, cómo el poner música a las 5 de la mañana cuando tú vas a hacer las curas en el ADA, cómo eso te puede dar ese cambio entre un paciente que está siempre triste, siempre cansado, siempre pensando en las cosas malas que le pasan, a un paciente que dice literalmente, oh, ahí viene el doctor feliz. Entonces, eso sí yo le agradezco a la salud, a lo que es la salud, el poder tener esa perspectiva de que tú puedes cambiar una vida con pequeñas acciones día a día, y qué mejor área que el sector salud para hacerlo. Entonces, nada, esa es la intención detrás de Más Allá del Scrub. La semana que viene venimos con la doctora Luz Valerio, uróloga. Va a ser un episodio tremendo porque es de una persona que de verdad trae energía a cada consulta que hace. Una persona que tengo conociendo casi 20 años ya y sé que lo van a disfrutar muchísimo. Así que nada, otra vez, gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos y esperamos que estas historias sigan influenciando, como ven, al sector salud y a todas aquellas personas que se encargan día a día de mejorar a aquellas personas que están a nuestro alrededor. Gracias y nos vemos la semana que viene.